quiero agradecer infinitamente la gentileza del doctor Marcelo Parra. Él es un reconocido epidemiólogo en nuestro territorio nacional, a quien quiero agradecerle infinitamente la gentileza que ha tenido de atender este contacto telefónico con ATV Radio esta jornada. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Rolando, y un saludo a todos los radioescuchas de ATV Radio. Perfecto, doctor. Recordando muchos de los contactos que hemos tenido en ATV Radio, vale la pena reflexionar sobre un tema, ¿no? Y estamos justamente ahora viendo esta etapa de un rebrote, un recontagio. ¿Cómo denominamos esta situación que nos toca vivir hoy con la pandemia? En realidad es un rebrote, ¿Ya? Se habla del concepto de rebrote cuando ya la patología ha sido controlada, es decir, nosotros como país habíamos controlado esta enfermedad, el COVID, y luego por una acumulación de casos susceptibles, es decir, las personas que no se han infectado hasta ese momento, son susceptibles a enfermar, entonces nuevamente vuelven a enfermar y vuelve a elevarse el número de casos, que es lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Aproximadamente desde hace un mes atrás que han empezado a subir el número de casos, pero ha empezado a subir muy levemente, muy discretamente, y en estas 2 últimas semanas sí la subida ha sido realmente preocupante. Les digo un dato, digamos, exacto que yo estoy monitorizando, haciendo unas líneas de tendencia desde el 7 de diciembre, que es donde se ha empezado a incrementar el número de casos de manera sostenida, ¿no? Llegando a duplicar en algunos casos de 60, 180, 200 casos, y precisamente superamos la barrera de los 1000 casos entre el 23 de diciembre y el 24 de diciembre, hemos llegado a 1005 y a 1057 casos en cada uno de los días, y bueno, luego se bajó nuevamente a 700, 750, etcétera, y el último reporte del Ministerio de Salud el día de ayer nos indica que tenemos un reporte de 1.293 nuevos casos. Exacto. Obviamente con una mayor cantidad en Santa Cruz por la cantidad poblacional que tiene, pero de todas formas también preocupa La Paz y también preocupa Cochabamba, ¿no? Que son los departamentos que tenemos más grandes con mayor cantidad poblacional. Exacto. Obviamente esto depende mucho. Si ustedes se han dado cuenta, ya en noviembre alertábamos con el tema de Halloween, Todos Santos, la liberación de ciertas actividades comerciales como cines, teatros, el tema de lugares de recreación, la disposición de que los vehículos de transporte público puedan funcionar al 100%. Se ha bajado la guardia, ¿no? Lamentablemente, del uso del barbijo, el distanciamiento físico que debería existir, el lavado de manos y el uso del alcohol gel. Se ha bajado toda esa guardia y nosotros hemos ido descuidando nuestro autocuidado. Y fruto de este descuido es pues este incremento de los casos. Ahora, las fiestas de fin de año, las reuniones familiares y demás, ¿han tenido que ver con estas situaciones o es que acaso obedece este rebrote y demás a otro tipo de conductas que no necesariamente están relacionadas con las fiestas? Sí, lamentablemente creo que este número de casos, si es que no se toma la conciencia necesaria por parte de la población, va a tender a incrementar, ¿no? Hemos podido ver en día de Navidad, el 25 de diciembre, por ejemplo, familias enteras en lugares abiertos. Nosotros que vivimos aquí en La Paz, por ejemplo, en la zona de Mallaza, Aranjuez, Mallasilla, totalmente los parques copados de gente y la gente sin barbijos, sin el distanciamiento físico necesario. Entonces sí creo que eso es preocupante porque puede ocasionar que se siga incrementando el número de casos, o como en Santa Cruz, que están tomando o pensando medidas, por ejemplo, ya de restricción de actividades económicas inclusive, ¿no es cierto? Y lo propio en Cochabamba. La Paz todavía no ha tomado la decisión, sí han previsto de que se haga el tema de la contención epidemiológica, el bloqueo epidemiológico por municipios, y obviamente hay municipios que están en más riesgo que otros, ¿no? En el caso de La Paz, por ejemplo, el tema del municipio de Viacha, que tiene un mayor número de casos en relación a su población. Exacto. Ahora, doctor, en medio de estas situaciones que nos tocan vivir, la pandemia y demás, ¿cómo estamos en comparación con otras regiones, con otros países de Latinoamérica? Perú, Argentina, ellos están comenzando una fase de vacunación, por ejemplo, en Argentina, y nosotros acá estamos primero a la espera de que las vacunas primero puedan llegar, y segundo que nada, todavía en debate algún tipo de actividades, caso de que se hace o no se hace el carnaval del próximo año. Sí, yo creo que
Bueno, Argentina es loable la acción que han tomado, ya han iniciado vacunación el día lunes pasado, ¿no? Son 3 millones de dosis que ellos han asegurado en primera instancia y seguramente van a seguir recibiendo las vacunas, que implica toda una logística, porque la vacuna inglesa requiere menos 70 grados, es decir, toda una logística, porque en nuestro país ninguna vacuna que manejamos en el programa ampliado de inmunizaciones llega a una temperatura así de congelación a menos 70, ¿no es cierto? Nosotros manejamos vacunas entre 2 y 8 grados centígrados, una cadena de frío así representa mucho esfuerzo. Sin embargo, tenemos la información que lo ha expresado el viceministro de Salud Álvaro Terrazas, en el sentido de que están garantizando el gobierno la dotación de vacunas para los mayores de 18 años durante toda esta gestión 2021 que se viene. Sin embargo, obviamente esta vacunación tiene que ser por fases. En una primera fase va a ser seguramente la vacunación al personal de salud que está en primera línea atendiendo a los pacientes y obviamente un grupo vulnerable de riesgo que son las personas mayores de 60 años y personas con patología de base, ¿no? Posteriormente, seguro en las otras tandas de vacuna que vayan llegando al país van a vacunar los otros grupos etarios que son menos vulnerables. Ahora, otra cosa que también nos llama la atención es la mutación que ha sufrido el virus, ha sido reportada por Inglaterra, Reino Unido, exacto, donde aparentemente existe una mayor virulencia y una mayor infectividad. ¿A qué se refieren estos dos términos? Que este virus mutado tiene una mayor capacidad de poder ingresar en el organismo, es decir, esa es la capacidad de infectividad, de infectar nuevas personas, y la virulencia se refiere a la capacidad de producir la enfermedad, tiene una mayor capacidad de producir la enfermedad. Es un virus más efectivo. Más dañino, digamos, es decir, ocasiona mayor cantidad de enfermos. ¿Sí? Más bien que no ha sido reportado que es mucho más letal, digamos, es decir, que produce mayor cantidad de muertes. Todavía esa característica no la tiene, esperemos que no lo llegue a tener. Sin embargo, la OPS ha sacado un comunicado indicando de que estos estudios no han sido concluyentes, que debe primar la calma. Una medida adecuada que nos parece que el gobierno nacional ha tomado es el cierre de los vuelos de Europa a Bolivia entre el 25 de diciembre al 8 de enero. Con esta medida de cierre de vuelos de Europa a nuestro país, estamos conteniendo de que esa mutación del virus pueda llegar a nuestro país. Es una de las medidas adecuadas. Tengo también información que el Ministerio está trabajando para poder proporcionar kits de medicamentos, que es lo que hacía falta en el anterior régimen de gobierno, cuando la gente acudía a las farmacias y no había los medicamentos, había agio, especulación, aspirinas que han llegado a costar 5 o 10 bolivianos cada una de las unidades. Sé que el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud están trabajando en poder preparar estos paquetes de medicamentos esenciales y básicos para el COVID, que no es complicado. Y también el Viceministerio de Medicina Tradicional, Promoción y Vigilancia Epidemiológica, tengo entendido que también están trabajando con el aspecto de la medicina tradicional, haciendo protocolos. Nosotros hemos tenido la experiencia de poder atender pacientes no solamente con la medicación recomendada, ivermectina, citomicina, ibuprofeno, paracetamol, etcétera, sino también con matico, también con miel, propóleo, con jengibre, con eucalipto, ¿no? Y han ido los pacientes bien, porque finalmente los medicamentos vienen de las plantas. Entonces el uso de estas plantas, que somos tan ricos en tener estas plantas tradicionales, medicinales, realmente ha hecho mucho provecho. Ha habido mucha gente que no tenía recursos para acudir a los establecimientos de salud o a las farmacias, y además por el excesivo precio que se encontraban estos medicamentos ha recurrido a la medicina tradicional. Creo que es una buena alternativa. Ahora, doctor, aprovechando su experiencia y su conocimiento sobre este tipo de detalles y esta materia que estamos debatiendo esta jornada, Chile, por ejemplo, ha detectado ya un primer caso de infección en torno precisamente a esta nueva cepa de la cual tanto se habla. ¿Debe preocuparnos este tipo de situaciones? ¿Fue suficiente cerrar los vuelos internacionales que vienen del Reino Unido o se deben asumir otro tipo de medidas más en nuestro país? ¿Es hora de pensar en otras medidas o nos quedamos con las que hasta el momento hemos estado ejecutando? Yo creo que sería importante cerrar cerrar vuelos o llegada de personas
de los países donde, a medida donde se vayan presentando la identificación del virus mutado, la nueva cepa, ¿no es cierto? Para no cerrar y aislarnos económicamente, que ha ocasionado un gran daño a nuestro país, sino hacerlo paulatinamente de acuerdo a donde vayan apareciendo los casos confirmados, ¿no? Con certificación, etcétera, de la nueva cepa o la nueva mutación que aparece. Ahora, medidas como ley seca por las fiestas de fin de año, por el paso de un año al otro y demás, ¿son medidas recomendables? ¿Son alternativas? ¿Son paliativos? ¿Qué son? Son medidas de contención, ¿no es cierto? De contención de que se propague más allá el virus. O sea, sabemos de que el alcohol en una primera fase, si bien es estimulante del sistema nervioso, finalmente es un depresor. Su efecto final es un depresor. Entonces te desinhibe. Y al desinhibirte, obviamente, en el estado eufórico, olvidas las medidas de bioseguridad, puedes olvidar el barbijo, por bailar, por abrazarte, hasta por compartir el mismo vaso, ¿no? En un momento de brindis, entonces descuidas y bajas tus defensas, ¿no? Tus medidas de bioseguridad. Entonces me parece que es recomendable, ¿no? Ahora, mucho, lo repito, no solo es la política del gobierno que vaya a lanzarse, o de las gobernaciones o de las alcaldías, sino mucho depende de la conciencia de nuestra población, que deba asumir estas medidas, ¿no? Definitivamente. Doctor, quiero agradecerle mucho, primero su tiempo y segundo la experiencia que ha compartido con nosotros, sobre todo en torno precisamente a este momento difícil que nos toca atravesar. Información es lo que nos hace falta en cualquier momento, cuando hablamos de la pandemia, cuando comenzaba esta, cuando hablamos ahora de un rebrote y cuando hablamos incluso de mutaciones que existen a este virus que ha tenido a todo el planeta de una manera muy diferente durante todo este año. Gracias, doctor Parra. Un saludo a los oyentes de TV Radio. La recomendación siempre, por favor, el uso del barbijo, el distanciamiento físico más de 1,5 metros, el lavado constante de manos, el uso de alcohol gel, hacer las medidas de protocolo al llegar a la casa, ¿no? Cambiarse, bañarse, la ropa a la lavadora. Hay que retomar estas medidas. Es importante que tomemos conciencia en autocuidarnos. No hay que tenerle miedo tampoco a la nueva cepa, porque ya hemos aprendido a controlar. Si bien tenemos un número importante de personas enfermas en el país, ojo, tenemos una tasa de recuperación del 85%, es decir, de cada 100 enfermos en este momento el 85% se han recuperado, y eso es un índice bastante elevado, ¿no? A comparación de otros países que llegan apenas al 80%. Entonces, nuestra letalidad tampoco, si bien es una de las más altas en Latinoamérica, pero se puede controlar. Hay la expertise, hay el conocimiento, estamos, creo, mejor preparados que en la primera ola que hemos tenido. Mucho depende de nosotros para que este incremento de casos no sea excesivo y podamos controlar. No, definitivamente. Gracias, doctor Parra, por todos estos datos, por las recomendaciones y sobre todo por los elementos que hemos compartido esta mañana. Hasta cualquier momento seguiremos acudiendo a su experiencia para seguir ilustrándonos en torno a estos temas. Gracias, doctor. Adiós, hasta luego. Lo han escuchado ustedes, era el doctor Marcelo Parra, un reconocido epidemiólogo en nuestro departamento y en nuestro país, con quien hemos compartido estas reflexiones acerca de lo que pasa ahora, en estos momentos, con el tema de la pandemia y las acciones que debemos desarrollar ahora que estamos en las fiestas de fin de año.